Bien, bueno, seguimos con la segunda parte que me fui a hacer unos mates. Vamos a ver, entonces ya vimos hasta 1905 que se creó la Duma, que es algo que nunca funcionó, van a funcionar espontáneamente los soviets en 1905, después va a haber un tiempo en el que no se reúnan, digamos, regularmente, y acá vamos a empezar a ver el proceso para entender la revolución de 1917. Este de acá, siempre van a ver, es Trotsky, con los anteojitos. Em, Bien. Habíamos dicho, yo les había dicho en clases que la revolución en el 1917 va a tener tres etapas. La etapa previa y la de octubre. Se va a dividir en tres. La revolución de febrero, ¿sí? Va a haber un periodo desde marzo hasta octubre que podemos llamar de doble poder. Y después en octubre va a estar la toma de poder por los obreros, dirigidos por el partido bolchevique. Esto lo quiero aclarar otra vez. El partido es el Partido Socialdemócrata Ruso, a los bolcheviques. Ese es el partido. Los soviets no son un partido, son una organización, una asamblea espontánea de trabajadores. Después se va a empezar a organizar. Es la organización de los trabajadores. No todos los obreros y campesinos van a ser bolcheviques, van a pertenecer al partido. ¿Sí? En el partido lo que van a estar son la vanguardia obrera. ¿Qué quiere decir? Aquella gente que está preparada, aquellos cuadros, ¿sí? Se les llama cuadros los líderes, al casi me calmate, em, que van a dirigir, ¿sí? Y tomar decisiones para llegar a la revolución obrera. ¿Estamos? Entonces tenemos tres etapas. Febrero, desde marzo, abril hasta octubre, el proceso de doble poder, que es el que vamos a ver ahora, en un ratito, y después la toma del poder en octubre. ¿Qué va a pasar de febrero? Rusia va a estar participando de la Primera Guerra Mundial. Esto va a tener un costo político, económico y en cantidad de personas que tienen que ir y que mueren en el frente, muy alto para una Rusia que es muy atrasada, ya dijimos, ¿sí? Una sociedad, van a decir que Lenin dice que es desigual y combinada. ¿Qué quiere decir? Que se van a dar en el campo un atraso muy grande, pero en la ciudad, en algunas ciudades como San Petersburgo o Petrógrado, Moscú y Kiev, ahí va a haber un gran desarrollo industrial con muchísima cantidad de obreros, ¿sí? Eso se va a combinar, ¿sí? Entonces tenemos un campo sumamente atrasado con una ciudad, con poquitas ciudades con un gran desarrollo industrial, ¿sí? Pero que a todos les va a afectar la Primera Guerra Mundial. Desabastecimiento de las ciudades y los soldados. San Petersburgo, después se va a llamar Petrógrado, por eso yo a veces le digo San Petersburgo y después Petrógrado. En San Petersburgo surgen manifestaciones de protesta, ¿sí? ¿Cómo va a responder Nicolás II? Clausura la Duma. Y acá lo que se va a dar importantísimo es que las tropas, los soldados se van a unir a las protestas. En vez de reprimir, ¿sí? En vez de reprimir van a decir, no, nos vamos a unir porque nosotros también somos parte. ¿Qué clase social son los soldados? Son obreros, son campesinos que los han llamado en este momento para participar en la Primera Guerra Mundial obligadamente, ¿sí? Entonces se unen a las protestas. ¿Qué va a suceder en febrero de 1917? ¿Cuáles son las consecuencias de estas revueltas? Eh, la dimisión del gobierno, o sea, abdica el zar, y van a aparecer dos poderes. Y acá empieza después de febrero, la revolución de febrero lo que logra es que el zar abdique, ¿sí? Em, y se genera un proceso de dos poderes, por eso se llama de doble poder, ¿no? De doble poder, o poder dual. Por un lado, el Comité Provisional de la Duma, ¿sí? Y por el otro lado, el Soviet de Petrógrado. ¿Por qué solo el de Petrógrado? Porque Petrógrado es una de las ciudades más importantes, ¿sí? Más industrializadas, entre el Palacio de Invierno. Entonces se va a dar este doble poder entre, ya lo habíamos visto, el gobierno provisional o el comité provisional, ¿sí? Liderado de la Duma, que van a ser sobre todo los burgueses, y por otro lado los soviets. Y ahí se va a dar esta discusión si primero tiene que ser la revolución burguesa para después ser obrera, como decían los mencheviques, o si hay que hacerla directamente una revolución obrera y que los obreros tomen el poder.
Se va a formar un gobierno provisional, ¿qué quiere decir? Que es provisorio, esa es la palabra, ¿sí? Provisorio hasta que se pueda pensar qué forma de gobierno le dan a esto, ¿sí? Si el zar no está más, abdicó, bueno, ¿qué hacemos? Buscamos otro zar que sea bueno, ponemos una monarquía constitucional, armamos una república, ¿sí? Liderado por Kerensky, que es el otro personaje que ustedes ya habían buscado. Abdicación de San Nicolás II. Entonces ahí está el gobierno provisional, por otro lado el soviet de Petrogrado. Va a haber inestabilidad política, ¿sí? Porque todavía, como no se sabe exactamente, digamos, qué forma de gobierno van a dar, ninguna se impone, ningún sector se le impone al otro, y además persisten los mismos problemas. Lenin vuelve del exilio y va a proclamar sus tesis de abril, en las que reclama que todo el poder tiene que ir a los soviets. ¿Qué es lo que dicen los bolcheviques? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Los bolcheviques van a decir que todo el poder tiene que ir a los soviets. No tiene que haber un gobierno provisional, ni tiene que ser una república. Tiene que ser un gobierno obrero. Esto lo vamos a pasar rápido. Acá pueden ver el Palacio de Invierno, 1917, manifestaciones en San Petersburgo. ¿Qué dicen las tesis de abril de Lenin? Dicen qué son las demandas, ¿sí?, que ven haciendo los soviets, sobre todo el soviet de Petrogrado y los distintos soviets del país. Rechazo de la guerra imperialista sometido a los intereses del capital. ¿Qué es? Rechazo a la guerra, a la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Ellos van a rechazar, van a decir lo que venimos diciendo hace rato. No podemos, los obreros y los campesinos, luchar, dejar la vida por una guerra imperialista, porque acá el que gana se va a dividir el mundo, ¿sí? Y sobre todo, sometida a los intereses del capital. ¿Estamos? Eh, entonces, eso rechazo. Dar el poder al proletariado y a los campesinos pobres. ¿Estamos? No, ese 18 de campesinos acomodados. A los campesinos pobres. Ahí, ¿a quién tiene que tener el poder? Al proletariado y a los campesinos pobres. Desenmascarar al gobierno provisional, liderado, acuérdense, por Kerensky, que es menchevique que está apoyado, digamos, por los mencheviques, como gobierno capitalista y negarle todo el apoyo. Reivindicación de una república. No, reivindicación, no de una república parlamentaria, porque la república, en donde hay una constitución y todos son iguales ante la ley y un voto, un hombre, la van a gobernar y la gobiernan los burgueses. Entonces voy a decir, no queremos que los gobiernen los burgueses, lo que necesitamos es una república de soviets, ¿sí? De soviets. Y una reforma agraria. ¿Qué quiere decir? Confiscación de las tierras de los terratenientes, nacionalización de todas esas tierras que se pondrán a disposición de los soviets locales, ¿sí? Entonces, le expropiamos, le sacamos las tierras a los grandes terratenientes que son dueños de vastas inmensidades. Una persona era dueña de muchísima cantidad de tierra a la cual no trabajaba, ¿sí? Esas tierras que tienen que dar a disposición de esos campesinos pobres. ¿Y quién tiene que decidir a quién va? El mismo soviet. La misma asamblea de trabajadores, de obreros, de soldados y de campesinos tiene que decidir cómo van a repartir la tierra. ¿Sí? No lo tiene que hacer un presidente burgués, no lo tiene que hacer una monarquía, lo tiene que hacer la misma organización. ¿Sí? Entonces, supongamos, vendría a ser como que en un quillo nos reunimos, les expropiamos a las grandes familias, supongamos que las tierras, y entre nosotros vamos a decidir cómo vamos a repartir esas tierras. ¿Por qué? Porque entre ellos se conocen, ¿sí? Saben cuáles son las falencias, saben quiénes van a trabajar, saben qué número, no sé, cantidad de gente tiene a cargo cada familia. Bien, y acá va a estar la diferencia de los dos programas políticos. El gobierno provisional, que está en el periodo del doble poder, ¿qué medidas toma? Permanencia de la guerra de Rusia en la Primera Guerra Mundial, consolidación de las instituciones democráticas, una asamblea constituyente, lucha contra la crisis económica y la desorganización del ejército, reparto de las tierras entre los campesinos según decida la asamblea constituyente, ¿sí? O sea, acá la asamblea generalmente, ¿sí?, en estas repúblicas lo que va a estar es liderada y casi toda conformada por burgueses. ¿Qué los burgueses van a decidir?
qué le queda a cada campesino, ¿sí? Eso es lo que va a criticar Lenin. Y represión a las ocupaciones de tierra y a las revueltas revolucionarias, ¿sí? ¿Qué van a decir los bolcheviques? No. Retirada de la guerra y firma de la paz con Alemania, ningún apoyo al gobierno provisional, traspaso del poder de los soviets, un gobierno obrero, confiscación de las tierras de los grandes propietarios y reparto entre los campesinos, control de las industrias por los soviets obreros, colectivización de la propiedad. Estamos nada de propiedad privada, nada de la burguesía decidiendo en una asamblea constituyente, porque las constituciones en un país, en una república, ¿sí? Las dirigen y las dirimen la burguesía. Entonces va a decir Lenin, no, no es eso lo que queremos los obreros, que somos los que estamos poniendo el cuerpo y los que conformamos los soviets y los que realmente tenemos el poder, digamos. Todo esto va a llevar a una confrontación entre los bolcheviques, el gobierno provisional y los soviets, y se va a dar la Revolución de Octubre, ¿sí? Que es ya cuando toma el poder la clase obrera. Lenin vuelve del exilio y establece su programa político llamado las Tesis de Abril, esto ya lo habíamos dicho, bueno, ¿no? Bien, bueno, va a haber un intento de golpe de Estado donde lo que intentan es volver a poner a la monarquía, o sea, contra el gobierno provisional de Kerensky, pero va a ser un conservador que quiere volver a poner a la monarquía. Entonces ahí el gobierno provisional va a pedir ayuda a los bolcheviques, a los obreros, y estos van a aprovechar para eliminar a Kornilov, pero lo que van a hacer es tomar mucho más, se dan cuenta del poder que tienen los soviets. Y ahí van a hacer, bueno, un golpe de Estado. Las milicias bolcheviques al mando de Trotsky ocuparon los puntos neurálgicos de Petrogrado el 24 y 25 de octubre y cae el gobierno provisional. Kerensky huye. El Congreso de los Soviets elige un nuevo gobierno que va a ser el Consejo de Comisarios del Pueblo, presidido por Lenin. No va a haber un presidente, ¿sí? Guarda con eso. No es un presidente lo que hay. Lenin no se convierte en presidente, como decía arriba. Lo que va a haber es una comisión, un Consejo de Comisarios del Pueblo, presidido por alguien en algún momento. En este caso va a ser por Lenin, porque los eligen, ¿sí? Los distintos soviets eligen. Acá podemos ver a Lenin, y acá en esta caricatura buenísima es Lenin echando a los capitalistas, los burgueses, eh, a la monarquía, a los nobles. Y vamos a ver las medidas del gobierno que toman una vez que tomen el poder. ¿Qué medidas de gobierno se van a dar? Lo primero que va a pasar es que se firma la paz en el 18, la paz, el tratado de Brest-Litovsk. Le va a costar económicamente a Rusia llegar a este acuerdo. Trotsky va a ir a acordar con Alemania, va a tener que ceder tierras, pero era una de las demandas que tenían los obreros, soldados y campesinos de Rusia, ¿no? Terminar, paz, pan y tierra son los lemas, bueno, van a querer salirse de la guerra. ¿Qué reformas? Lo primero que van a hacer es el reparto de tierra, las grandes propiedades pasan a los comités agrarios, se dan cuenta que no pasan directamente a cada campesino. Primero se forma un comité, una comisión, ¿sí? Un grupo de personas que conforman el comité agrario, que van a decidir, ¿sí? Entre ellos van a estudiar, van a investigar cómo es la situación de cada campesino en Rusia, qué es lo que necesita, como les decía, cuánta gente tiene cada familia para pensar en si una familia de, no sé, de 15 personas, bueno, capaz necesitan una hectárea, si una familia de 10 necesitan media, bueno, todo eso lo va a hacer un comité agrario, ¿sí? Lo importante es que se le van a expropiar a los terratenientes. Las empresas industriales se pusieron bajo el control obrero y respeto a las distintas nacionalidades, porque bueno, no vamos a entrar en ese detalle, pero digamos, la Rusia imperialista, zarista, eh, eliminaba a todas aquellas nacionalidades que no eran Rusia. Y crean el Comintern, y esto es importante, en 1919, ¿sí? Que se va a conocer como la Tercera Internacional. ¿Qué quieren decir? Quiere decir que es una reunión de todos los obreros de los distintos países del mundo, por eso es internacional, tercera porque hay primera y segunda, no importa, pero Comintern, para extender el comunismo a otros países. Efectivamente, ¿sí? Lenin va a decir que, y Trotsky y los intelectuales rusos, marxistas, van a decir, obviamente no se puede quedar acá nomás en este país la revolución. Tenemos los obreros, porque los obreros, cuando ellos piensan en clase, no piensan en nacionalidad.
No decir, bueno, los rusos ya está, los alemanes no me importan, los ingleses. No, yo voy a decir, no, 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 tenemos que ayudar a que a que los obreros de todo el mundo, ¿sí?, puedan tomar el poder, ¿sí? Y entonces en todo el obrero de todo el mundo podamos crear una gran nacionalidad socialista soviética. ¿Estamos? Por eso crean el Comintern, para poder contar la experiencia, para poder debatir, para poder, con delegados de obreros del resto del mundo. Acá podemos ver un cartel sobre la Revolución de Octubre, ¿no?, donde verán que hay mujeres, trabajadores, campesinos, ¿sí?, que están, mujeres campesinas también con la voz, intelectuales, niños que están ahí como erguidos por la revolución. Bien, esto ahí vemos, le quería mostrar en el Tratado Brest-Litovsk, los terrenos que tuvo que ceder Rusia, em, para poder llegar a la paz y este tratado de paz con Alemania. Y se van a crear estos nuevos estados, digamos, territorios. Nuevos estados surgen en 1918. Polonia, ven, Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia, Basarabia. Después ya no van a existir más. Fue la Segunda Guerra Mundial, es así. Como se va moviendo el mapa. Pero estos estados van a surgir después del tratado de paz con Alemania, digamos, lo que le costó a Rusia. Una vez en el poder, ya habíamos visto, perdón, vuelvo. Acá las reformas, las demandas, ustedes tienen que más o menos saber algunas de las más importantes, que es con la fuente que analizamos de la Declaración de los Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado, ¿sí? Ahí están, ¿sí? De ahí yo saco esto. ¿Estamos? No es algo que más o menos digo, sino que se saca todo esto, se saca la información de la fuente. Esa fuente específica le dice algunas cosas de esto. Bien, y acá vamos a ver la jerarquía, para que ustedes entiendan más o menos qué significa, que no es que hay presidente, ni diputados, ni senadores. Que no se me tapa. Sino que vamos a ver otra forma de organización. Lo primero que va a estar arriba es el Consejo de los Comisarios del Pueblo, que va a estar presidido por alguien, pero digamos, ese líder que preside el Consejo del Comisario del Pueblo va a ir rotando, digamos, no va a ser fijo, ¿sí? Después tenemos un Comité Central Ejecutivo, Congreso de los Soviets de la Unión. Acá tenemos los soviets urbanos, de acuerdo a cada ciudad, y en el mismo espacio tenemos los congresos de los soviets de la provincia, del distrito y de aldea. Los soviets de la aldea conforman después el del distrito y los distritos de la provincia. Y acá están los electores. Sufragio restringido, sufragios, votos, no votan todos, ¿sí? Los burgueses, eso no votan más, los que la nobleza no votan, ¿sí? ¿Estamos? Acá, ¿qué se va a hacer? Digamos, la implementación de la dictadura del proletariado, el poder revolucionario, la Constitución de 1918, que es la que estoy diciendo que vimos, y después de 1918 va a haber un periodo que se va a llamar, o va a ser conocido como Guerra Civil, Comunismo de Guerra. La guerra civil es el enfrentamiento entre dos bandos de un mismo país. En este caso, van a ser el Ejército Rojo contra el Ejército Blanco. El Ejército Rojo va a estar conformado por las fuerzas revolucionarias, ¿sí?, estos que habían tomado el poder, liderado por Trotsky, el Ejército Rojo, y por otro lado, las fuerzas antirrevolucionarias, siempre después de una revolución, en todas las revoluciones ustedes lo pueden ver, en cualquiera que agarren, siempre después de una revolución viene una contrarrevolución. O sea, no es que después de una revolución los que estaban en contra de esa revolución se van a quedar tranquilos así, sino que van a intentar, ¿sí?, o volver a tomar el poder o hacer que esa revolución fracase. Y hay que estar preparado para eso si a alguien le toca hacer una revolución, digamos.
ellos, lo que va a pasar acá es que va a venir después de la revolución la contrarrevolución, que son fuerzas, sobre todo, ya vamos a ver acá, que se van a conformar el ejército blanco, que van a ser monárquicos, o sea que querían que vuelva el zar, burgueses, ¿sí? Y sobre todo potencias, muchas potencias, 14 potencias del resto del mundo, que, que se unen a esta guerra civil, que es un problema de Rusia, pero se unen porque el resto de las potencias, sobre todo europeas, están aterrorizadas de que esta idea de que los obreros tomen el poder se pueda replicar en el resto de los países. Bien, vamos a bajar una más. Comunismo de guerra. Ya que explicamos. El objetivo es salvar la revolución, ganar la guerra civil y superar la crisis económica. ¿Sí? Logros. El Ejército Rojo gana la guerra civil, se sientan las bases políticas para el nuevo Estado soviético. Todavía no es un Estado soviético. Procedimientos. ¿Cómo va o sea, cómo hacemos? ¿Cómo hacen? Ellos tenían que pensar, Trotsky, que es el líder del Ejército Rojo, y Lenin, el que está dirigiendo la Rusia ahora, tienen que pensar, ¿sí? Control estatal de la economía y planificación de la producción. Se va a empezar a pensar, a producir, a planificar esa producción, lo que se fabrica, para sostener la guerra civil. Colectivización agraria y requisa de granos a los campesinos. ¿Qué quiere decir? Se expropia, ya hemos dicho que se expropia los grandes terratenientes, pero se requisa, se le va a sacar una gran cantidad de lo que producen los campesinos. Supongamos, yo soy una campesina y mi familia cosecha 1 tonelada de trigo, bueno, me van a pedir 3/4 partes, me lo va a pedir el Estado ruso, ¿sí? El Estado soviético. Me lo va a pedir porque necesita alimentar a los soldados. ¿Estamos? Limitación de los derechos sindicales de los obreros. En este momento no va a estar permitido huelga. Son medidas extraordinarias. ¿Por qué? Porque están en guerra, tienen que mantener esta revolución, ¿sí? Si gana el ejército blanco, todo vuelve atrás, ¿sí? Entonces, ¿los campesinos van a estar enojados? Sí, por supuesto van a estar en desacuerdo que tengan requisas. No todos, pero la mayoría van a estar en desacuerdo que requisen la producción, ¿sí? Ahora, ¿quiénes le dieron esas tierras? ¿Cómo lograron tener esas tierras para poder cosechar? Y a partir de la revolución. Si no apoyan al ejército rojo, si los campesinos no apoyan con su producción al ejército rojo y gana el ejército blanco, le van a sacar las tierras y se las van a volver a dar a los grandes terratenientes. Resultados: caos económico, caída de la producción, carestía y mercado negro, resistencia de la población y malestar social, hambre y represión. ¿Sí? Mercado negro quiere decir eso. ¿Qué quiere decir? Que yo como campesino, en vez de decirte que coseche 1 tonelada, te digo coseché 500 kilos y lo demás lo vendo, ¿no? Es un momento muy complicado para el gobierno ruso, para el gobierno soviético, porque necesitan poder ganar esta guerra civil, pero a la vez también saben que estas medidas que están tomando no son beneficiosas, ¿sí? Pero son medidas extraordinarias. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Bien, acá vamos a hacer un pequeño resumen. Entonces tenemos que Rusia entra a la Primera Guerra Mundial en 1914, ¿no? El zar Nicolás II cree que esto le va a dar prestigio, pero tenemos derrotas militares, desprestigio del régimen zarista, huelgas y manifestaciones, creación de los soviets, deserción masiva, propaganda bolchevique. Triunfo de la revolución burguesa en 1917, caída del régimen del zar, Rusia se convierte en una república. Vamos a tener un gobierno provisional, sobre todo con Kerensky a la cabeza, de marzo a septiembre de 1917. Rusia sigue en la guerra, derrotas militares, desprestigio del gobierno, intento de golpe en el estado general de Kornilov, ascenso de los bolcheviques. Y en 1917, en octubre, el triunfo de la revolución bolchevique. Es más o menos lo que vimos ahora en este video. Lo último que les quiero decir es
Esto lo voy a dejar acá porque no lo vamos a ver porque no tenemos el tiempo suficiente, pero bueno, ustedes sepan que la historia de Rusia comunista va a seguir mucho tiempo, se va a formar el Estado soviético, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿sí? Que se llama la URSS, se va a ir conocida como la URSS, no va a ser Rusia solo, ¿sí? No se va a conocer más como Rusia, sino como la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El Ejército Rojo va a ganar la guerra civil, ¿sí? Y a partir del 21, desde 1921 hasta 1927, que ya terminó la guerra civil, el comunismo de guerra, se va a crear la nueva política económica. Hasta ahí no importa, pero para que ustedes alguna vez si lo leen sepan que no llegamos. Bueno, en 1922 se crea la URSS, Lenin va a morir en 1924 y eso va a crear un vacío de poder y de liderazgo muy fuerte y va a haber una lucha grande entre las ideas de Trotsky, que van a salir las de Lenin y las de Marx, y las ideas de un nuevo líder que se llama Stalin. En esta lucha entre facciones, entre Trotsky y Stalin, quien va a salir airioso va a ser Stalin, y a partir de 1927 cambia todo esto que estábamos viendo eh, de las ideas bolcheviques, se van a volver mucho más burocráticas. Bien, vamos a dejar ahí. Entonces lo importante que ustedes tienen que entender de este proceso es cómo se dan estas etapas, cómo se dan estas tres etapas, ¿sí? Cómo esto se va a relacionar, ¿sí? Directamente todo en la historia se relaciona, todo viene de un lado, nada surge porque sí, entonces cómo esto se va a relacionar con, incluso desde las reformas de Alejandro II, que no vimos en este video ni en el anterior, ¿sí? Que la idea de los soviets, se tiene que ver claro, que los soviets no es lo mismo que el partido, ¿estamos? Que esta revolución es sumamente importante, y lo vuelvo a repetir, lo repetí 1000 veces, porque es la primera vez en la historia que los obreros pueden tomar el poder y se va a crear, y se va a pensar, y se va a construir una sociedad totalmente diferente a la que se plantea en el resto del mundo, que es el capitalismo, ¿sí? Entonces el socialismo y el comunismo implican algo sumamente diferente. Ya tiene también sus críticas, que ya la vamos a ir viendo, cuáles son esas falencias que tiene y qué pasó, digamos, en la historia. Pero acá son los obreros que toman el poder y que van a pensar una sociedad socialista, ¿sí? Donde los medios de producción ya no están ya no son de propiedad privada, ¿sí? Ya no se utilizan para producir ganancia para nadie, ya no se va a explotar a los trabajadores para obtener ganancia o esa plusvalía, sino lo que se va a hacer es una propiedad colectiva, por eso se llama colectivización, para que todos los habitantes puedan satisfacer sus necesidades. Entonces se va a programar, se va a pensar, se va a planificar la economía, eso es lo que se va a intentar, planificar la economía para que no existan clases sociales y que eh, puedan eh, todos los seres humanos satisfacer sus necesidades básicas por lo menos. Bien, hasta ahí les dejo, espero que no haya sido tan largo y cualquier cosa me pregunta.